Hola, mi nombre es Magalí Giaroli y voy a contar las soluciones de la ronda final del nivel preolímpico. Los enunciados de los problemas los pueden encontrar en la página de Mateclubes. Entran acá en enunciados de la ronda final. Y acá hacemos clic nivel preolímpico. Y acá tenemos todos los enunciados. Ahora igualmente voy a leer cada uno de los enunciados y resolverlos en detalle. El enunciado del problema 1 dice lo siguiente. Rafa quiere completar las casillas colocando un dígito del 1 al 9 en cada casilla sin repetir. Cada dígito puede ser mayor al dígito de la casilla a la izquierda o igual a la mitad de ese número. Por ejemplo, si en la tercera casilla escribe un 4, en la cuarta casilla puede escribir, por ejemplo, el 2, porque es la mitad de 4, o también podría escribir 5, 6, 7, 8, 9, porque son mayores que 4. Al terminar de completar las casillas, queda formado un número de 9 dígitos. ¿Cuál es el número más grande que puede escribir Rafa? ¿Por qué no puede obtener un número más grande? Bueno, pasemos a resolver el problema. Algunas observaciones. Rafa tiene que usar los números del 1 al 9 sin repetir, y hay 9 casillas, entonces sí o sí tiene que usar exactamente una vez cada dígito, cada uno de los dígitos del 1 al 9. Además estamos buscando el mayor número posible. Si no hubiera ninguna condición, uno empezaría con el 9, sigue con el 8, el 7, etc. Y formaría el número más grande, pero eso no cumple las condiciones del problema. Entonces, tratemos de ver cuál es el número más grande que podemos escribir que sí cumpla las condiciones. Entonces empezamos con el 9. Con el dígito 9. Lo ideal sería que el 9 pueda ir en la primera casilla, pero ¿puede ir el 9 en la primera casilla? La condición nos dice que si ponemos el 9 al comienzo, la siguiente casilla tendría que ser un número mayor, que no hay, porque son los números del 1 al 9, o la mitad del 9, pero 9 es impar. Así que la mitad no es entera. Entonces, en realidad no puede ir en la primera casilla, pero tampoco puede ir en ninguna, ni en la segunda, ni en la tercera, porque no puede ir ningún número a la derecha del 9. Entonces el 9 sí o sí tiene que ir al final, porque no hay nadie que pueda ir a la derecha de él. ¿Está bien? Entonces, no solo no empieza con 9, sino que el 9 va a la casilla de más a la derecha. Entonces ahora pensamos, ¿puede ir el 8 en la primera casilla? Bueno, en principio podría ir, a ver qué pasa. Sería la siguiente posibilidad para que el número sea lo más grande posible. 9 no puede ser, bueno, esperamos que empiece con 8 por lo menos. ¿Qué pasa si pongo el 8? A la derecha del 8 tendría que ir un número mayor, pero bueno, el 9 ya no se puede utilizar, o la mitad. Entonces sí o sí, si empiezo con el 8 en la primera casilla, en la segunda tiene que ir la mitad de 8, que es 4. Porque números mayores ya no puedo usar. Está el 9, pero el 9 está justo al final. Entonces ahora pensamos, bueno, ¿cuál sería la siguiente opción para que el número sea lo más grande posible? Eso es lo que estoy tratando de hacer en cada paso. Por ahora tendría esta forma. Entonces, al lado del 4 podría ir el 7, en principio, porque cumpliría la condición. Pero después, a la derecha del 7, ¿qué ponemos? Y bueno, el 8 y el 9 ya están puestos, o sea que no puede ir ninguno de esos. Y el 7 es impar, no tiene mitad entera. Entonces, al 7 le pasa algo parecido que al 9. A la derecha no puede ir ningún número. No puede ir el 8, está en la primera posición, no puede ir el 9, está
al final, entonces el 7 no puede ir en la tercera posición, no le queda otra que ir al lado del 9 acá al final. Bueno, tenemos esto hasta acá. Tenemos que seguir construyendo el número más grande posible. Entonces, al lado del 4 uno podría elegir los números que nos quedan más grandes, serían el 5 o el 6. Pero si probamos un poco vamos a ver que eso no va a funcionar. Y ahora vamos a ver por qué. Va a haber un problema con los números chiquititos. Pensemos por ejemplo en el 1. Porque hay que usar, recuerden, todos los números exactamente una vez. Entonces, ¿qué pasa si queremos usar el 1? Bueno, antes del 1, ¿qué número puede ir antes del 1? Y antes del 1 tiene que ser un número que sea más chiquito que el 1, porque los que están, acuérdense, a la derecha tienen que ser mayores, y no hay ninguno. O tiene que ser el 1 la mitad de algún número. Y bueno, el 1 es la mitad de 2. Entonces la única posibilidad es que adelante del 1 vaya el 2. Esa es la única posibilidad para el 1. Entonces si colocamos el 1 en algún lugar de estas casillas, antes tiene que ir el 2. Bueno, ahora pensemos lo mismo para el 2. El 2. De nuevo, o tiene que ir un número menor a su izquierda, para que el 2 sea más grande, que la única posibilidad sería el 1, o tendría que ir un número cuya mitad sea 2. Y entonces en ese caso nos queda el 4. O sea, si ponemos el 2 en alguna casilla, a su izquierda o tiene que ir el 1 o tiene que ir el 4. Pero fíjense, si elegimos la posibilidad de que venga el 1 a su derecha el 2, el 1 sabemos que a su izquierda tiene que ir el 2. Entonces esta posibilidad no va a poder ser. Esta de acá no. Solo va a poder ser esta posibilidad. Que venga el 4 y a su derecha venga el 2. El 4 ya lo tenemos colocado, así que nos quedaría que al lado del 4 tiene que ir el 2 y como esta era la única posibilidad para el 1, al lado del 2 tiene que ir el 1. Por ahora esta es la única manera de completar las casillas empezando con el 8. Entonces, ahora nos quedan solamente 3 números por usar, que son el 3, el 5 y el 6. Esos números nos quedan. Y acuérdense que estamos buscando el número mayor. Entonces, al lado del 1 puede ir cualquiera de estos 3 números, pero el más grande es el 6. Veamos si podemos encontrar un número que cumpla las condiciones, que empiece con el 6 acá. Entonces, si ponemos el 6, al lado del 6 puede ir un número mayor, pero entre el 3 y el 5 ninguno es mayor que el 6, pero puede ir el 3, que es la mitad, y por suerte el 5 es mayor que el 3. Entonces esta secuencia va a andar, poner 6, 3 y 5. Y al lado del 5 va a quedar el 7, que es mayor. Entonces nos quedaría este número. Y este es el mayor número que puede obtener Rafa, porque es el más grande que obtuvimos empezando con 8, y recuerden que con 9 no se podía. Bueno, ahora pasamos al problema número 2. El enunciado del problema 2 es el siguiente. En el pizarrón está dibujado un tablero de 2×2. Inicialmente hay un 0 escrito en cada una de las casillas, como se muestra en la figura. Betty quiere cambiar los números del tablero. Solo puede realizar la siguiente operación. Elegir 2 casillas vecinas que comparten un lado y sumarles 1 al número en cada una de esas 2 casillas. Puede realizar esta operación tantas veces como quiera. Por ejemplo, podría elegir estas 2 casillas, la de la izquierda
o podré elegir estas dos y sumarle 1 a cada uno. Bueno, tenemos la parte A. Luego de realizar varias veces esta operación, eligiendo cada vez dos casillas vecinas cualesquiera, obtiene el tablero que se ve en la figura. Uno de los números que obtuvo en el tablero está borrado. ¿Cuál puede ser el número borrado? ¿Hay otras posibilidades? Y la parte B, ¿puede obtener el siguiente tablero usando las operaciones permitidas? Si es posible, ¿cómo puede hacerlo? Si no es posible, ¿por qué? Entonces pasemos a la resolución del problema. Primero empecemos con la parte A. Pensemos primero en qué operaciones puede hacer Betty. Por ejemplo, podría elegir las dos casillas de más a la izquierda, que son vecinas, y esas dos sumarles 1. O también podría elegir las dos casillas de abajo, sumarles 1. O también podría elegir las dos casillas de más a la derecha y sumarles 1. Y otra opción puede ser elegir las dos casillas de arriba y sumarles 1. Esa operación, cada una de esas operaciones la puede hacer todas las veces que quiera. Entonces miremos la figura, la que tenemos, los números que tenemos. Por ejemplo, miremos el 12 y pensemos con qué operaciones se puede obtener ese 12 de ahí. Entonces, para obtener el 12, se puede obtener, o sea, sumando unos, pero ¿con qué operaciones? Y Betty tiene que haber hecho algunas veces la operación de elegir las dos casillas de la izquierda y sumar 1, y algunas veces la operación de elegir dos casillas de abajo y sumar 1. La cantidad de veces que hace la suma de la cantidad de veces de la operación 1 y de la operación 2 es 12. ¿Ok? Ahora miremos el 23, por ejemplo. ¿Cómo se obtiene el 23? Y el 23 se obtiene sumando un 1 cada vez que hacemos, cada vez que hacemos algunas operaciones eligiendo las dos casillas de más a la izquierda o las dos casillas de arriba también. Se pueden aportar unos para el 23. Entonces la suma de la cantidad de veces de la operación 1 o de la operación 4 nos da 23. Y ahora pensemos en el 19. ¿Cómo obtenemos el 19? Y bueno, obtenemos cada vez que hacemos una operación eligiendo estas dos de abajo, o sea, la operación 2, y cada vez que hacemos la operación de las dos casillas a la derecha, estamos sumando un 1 en la casilla que corresponde al 19. Entonces, la cantidad de veces que hace alguna de estas dos operaciones, Betty, es 19. Entonces pensemos en el número borrado, el número que nos falta. Y bueno, ¿cómo se obtiene el número que está ahí borrado? Y tenemos que, cada vez que hacemos la operación de elegir dos casillas de arriba, estamos aportándole un 1 a esa casilla. Y la cantidad de veces que hacemos la operación de elegir las dos casillas de la derecha, también estamos aportando un 1 ahí. Entonces la suma de la cantidad de veces que hacemos estas operaciones es el número que tenemos que averiguar. Con toda esta información podemos obtener cuántas operaciones hizo Betty en total, porque es la suma de las operaciones de o elegir dos casillas a la izquierda, o las dos de abajo, o las dos de la derecha, o las dos de arriba. Y si nos fijamos, esto da 23 más 19, por un lado, ¿no? Que nos da 42. Esas cubren todas las operaciones. Pero también se obtiene
como la cantidad de veces que realizó la operación de la izquierda, de elegir, perdón, 2 casillas de la izquierda y las 2 casillas de abajo, que es 12, más la cantidad de veces que eligió las casillas de la derecha y las casillas de arriba, que eso es el número que no sabemos. Pero la cantidad de operaciones que realizó Betty es 42, o sea, el número que nos interesa es 42 menos 12, que es 30. Y ese es el único número que puede ser, porque si tenemos que la cantidad de operaciones totales es 42 y 12 es la cantidad de veces que o eligió 2 casillas a la izquierda o las 2 casillas de abajo, la suma de las otras operaciones nos tiene que dar 42 menos 12, que es 30. Y ese es el único número que puede ir en el lugar borrado. Veamos ahora un ejemplo de que efectivamente, haciendo ciertas operaciones permitidas, podemos llegar al tablero que mostramos recién con el 30. Por ejemplo, voy a mostrar un ejemplo de cómo hacer esto. Empezamos con todos ceros. Entonces, lo que podría hacer es elegir, por ejemplo, estas dos de acá y hacer esa operación en esas casillas 12 veces. Entonces quedaría por ahora 12, 12, 0, 0. ¿No? Esa es una manera. Ahora, por ejemplo, podría agarrar las 2 casillas de la derecha y sumarles 19. O sea, perdón, hacer 19 veces la operación. Entonces me quedaría 12, 12, 19, 19. ¿Ok? Y finalmente podría elegir estas 2 casillas y realizar la operación 11 veces. Entonces me quedaría 23, 30, 30, 12 y 19. Este es un ejemplo, hay otros ejemplos de cómo es posible obtener esta figura. Entonces pasemos ahora a la parte B, que dice lo siguiente. Tenemos este tablerito con los números 13, 17, 18 y 23 y nos pregunta si con las operaciones permitidas Betty puede obtener, haciendo las operaciones permitidas tantas veces quiera, eligiendo 2 casillas cualesquiera vecinas, puede obtener este tablero. Entonces tratemos de analizar lo mismo que hicimos antes, ¿no? Veamos, por ejemplo, Betty pudo haber de nuevo elegido una cierta cantidad de veces las 2 casillas de la izquierda, pudo haber elegido una cierta cantidad de veces las casillas de abajo, una cierta cantidad de veces las casillas de la izquierda, de la derecha, perdón, y una cierta cantidad de veces las casillas de arriba. Entonces, ¿qué obtenemos acá? El 18 se obtuvo de hacer varias veces la operación de elegir 2 casillas a la izquierda y 2 casillas, las 2 casillas de abajo, ¿no? Entonces, la cantidad de veces que hizo Betty alguna de las 2 operaciones es 18. Miremos el 13 ahora. ¿Cómo se obtiene? Haciendo algunas veces la operación de elegir las 2 casillas de la izquierda y también las 2 casillas, las 2 casillas de arriba. O sea, la cantidad de veces que Betty hizo alguna de las 2 operaciones es 13. ¿Cómo se obtiene el 17? Y bueno, se obtiene, o Betty tiene que haber hecho algunas veces la operación de elegir las 2 casillas de arriba o las 2 casillas
de la derecha. Y nos queda el 23, que es la cantidad de veces que Betty o eligió hacer la operación con las dos casillas de abajo o con las dos casillas de la derecha. Y que haciendo el mismo razonamiento que hicimos en la parte A, nos queda que por un lado la cantidad total de operaciones tiene que ser 18 más 17, ¿no? Cubren todas las operaciones. Esto nos da 35. O, por el otro lado, también debería ser igual a 13 más 23. También dan el total de las operaciones, pero nos da 36. Entonces, por un lado, la cantidad total de operaciones tiene que ser 35 y por el otro 36. Esto no puede ser. Son números distintos, entonces Betty no va a poder obtener este tablero haciendo las operaciones permitidas. Otra manera de pensar este ítem B es observar que cada vez que Betty elige dos casillas, por ejemplo, cada vez que elige las dos de la izquierda, está sumando un 1 a cada casilla, es decir, en total al tablero le está sumando 2. Cuando vuelve a hacer otra operación, le vuelve a sumar 2 a la suma total del tablero. Entonces suma 2 más 2 más 2. No sé cuántas operaciones va a realizar Betty en total, pero el número final, o sea, la suma de todos los números del tablero tiene que ser par. Entonces, si miramos los números que tiene el tablero, o sea, 13 más 17 más 18 más 23, esto nos da un total de 71, que no es par. Entonces no se va a poder obtener, de nuevo, otra manera de probarlo, como luego de que Betty realice ciertas operaciones. O sea, este número no es par. Entonces no es posible obtener ese tablero. Con esto terminamos la solución del problema 2. Vamos a pasar al problema 3. El enunciado del problema 3 es el siguiente. 4 hormigas, Seba, Tania, Uri y Vane, se encuentran paradas en los puntos A, B, C y D de la figura. Seba se encuentra en el vértice A, Tania se encuentra en el vértice B, Uri en el vértice C y Vane en el vértice D. Durante el día, cada hormiga se mueve del punto donde se encuentra a alguno de los otros 3 puntos, siguiendo los caminos marcados. Al finalizar el día, cada hormiga está en alguno de los 3 puntos distintos al punto donde empezó. Por ejemplo, Seba puede moverse a B, C o D. Además, las hormigas se ponen de acuerdo para que no haya 2 hormigas que se muevan al mismo punto. ¿Cuáles son todas las formas posibles en las que pueden terminar las hormigas al finalizar el día? ¿Por qué no hay más posibilidades? Bueno, pasemos a resolver este problema. Acá tenemos la figura con los vértices A, B, C, D. Y Seba está en el punto A, Tania en el punto B, Uri en el C y Vane en el D. Entonces, la manera en la que vamos a resolver este problema es mostrar todas las maneras, las vamos a contar ordenadamente. Y para eso vamos a hacer una tablita. Entonces, vamos a hacer una tablita. En la que vamos a anotar los vértices y en cada fila vamos a anotar
una posibilidad que represente qué hormiga terminó al final del día en ese vértice. ¿Está bien? Entonces empecemos, por ejemplo, viendo a dónde va Vane, que es la hormiga que está en el centro, en D. Entonces, contemos primero todas las posibilidades que tenemos. Si Vane se mueve, por ejemplo, empecemos a contar las posibilidades cuando Vane se mueve al vértice A. Entonces, supongamos que Vane se mueve al vértice A. Entonces, ¿qué posibilidades hay para Seba cuando Vane se mueve al vértice A? Y bueno, Seba podría, por ejemplo, moverse al vértice D, ¿no? Entonces Seba, supongamos que termina en el vértice D. Bueno, entonces a Tania y a Uri, como los vértices A y D ya están ocupados y no pueden quedarse en el mismo lugar, solo tienen una posibilidad, que es que Uri se mueva al vértice B, o sea, Uri termine en el vértice B, y que Tania termine en el vértice C. Esa es una posibilidad. ¿Está bien? Y es la única posibilidad que tenemos si es que Seba se mueve a D. Pero bueno, si Vane se mueve, si Vane, perdón, se mueve a A, Seba puede moverse, por ejemplo, a B en vez de a D, ¿no? O sea, si Vane se mueve a A, otra posibilidad es que Seba se mueve a B. Y en esa posibilidad, por ejemplo, Uri no puede ni moverse a A porque está ocupado, ni moverse a B porque también está ocupado. Entonces la única chance que le queda es moverse a D, porque no se puede quedar quieto. O sea, Uri tiene que terminar en D. ¿Y quién nos queda? Tania tiene que moverse a C sí o sí. ¿Está bien? Bueno, entonces si Vane se mueve a A y Seba se mueve a B, hay una única posibilidad que es esta que mostramos. Ahora, si Vane se mueve a A y ya consideramos las posibilidades que Seba se mueve a D y que Seba se mueve a B, ahora nos queda la otra posibilidad que es que Seba se mueva a C. O sea, nos queda Vane en A y Seba en C. Bueno, pero ahora miremos a Tania, por ejemplo, no puede moverse a A, tampoco puede moverse a C, la única posibilidad que le queda es moverse a D. Entonces, Tania en este caso se mueve a D. Y Uri, la posibilidad que le queda es moverse a B. Bueno, esta es la única posibilidad que tiene Uri. Bueno, pero estas son las únicas posibilidades que tenemos si Vane, se mueve a A. Porque ya después, en ese caso, Seba tenía tres posibilidades, que eran moverse a B, moverse a D o moverse a C, y ya las analizamos a todas. Entonces, tenemos esas tres posibilidades. Ahora fijémonos que la figura es simétrica, es decir, la cantidad de posibilidades de que tengan que Vane se mueve a A van a ser las mismas que las que Vane se mueve a B o las que Vane se mueva a C, por la simetría de la figura. Entonces, teniendo esto en cuenta, por ejemplo,
Si Vane se mueve a B, listemos todas las posibilidades, que van a ser 3 también. Entonces, si Vane se mueve a B, Tania se puede mover, por ejemplo, a D, Uri se puede mover a A y Seba se puede mover a C, o también tenemos la posibilidad de que Tania se mueva a A. Bueno, Vane, estamos analizando la posibilidad que se mueva a B. Seba se puede mover a C y Uri se puede mover a D. Bueno, Vane se mueve a B, Uri se mueve a A, Tania se mueve a C y Seba se mueve a D. Esas son las 3 posibilidades que corresponden. Se pueden hacer los mismos dibujitos que hicimos para las posibilidades cuando Vane se mueve a A, pero nos quedan también 3 posibilidades, y no hay más. Y ahora nos faltan las posibilidades que Vane se mueva a C, que también van a ser 3. Y una posibilidad, la voy a listar, es que Tania se mueva a A, Seba se mueva a B, bueno, Vane a C, Uri a D, que Tania se mueva a A, que Uri se mueva a B, estamos en el caso Vane en C, y Seba se mueva a D. Y la última posibilidad es que Uri se mueva a A, Seba se mueva a B, Vane, estamos en ese caso, se mueva a C y Tania se mueva a D. Entonces, nos quedaron en total 9 posibilidades. Con esto terminamos la resolución del problema 3 y terminamos la resolución de la prueba de nivel preolímpico de la ronda final. Cualquier duda o comentario que quieran hacer, lo ponen en los comentarios. Y bueno, esperamos verlos en las próximas rondas de Mate Clubes. Nos vemos.